Buenos días, hermanos. Viernes 31 de enero 2020. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de Dios, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro segundo de Samuel. En la época del año en que los reyes acostumbraban salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas. Los derrotaron y pusieron sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un día al atardecer se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó preguntar quién era aquella mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías, el hitita. David mandó unos criados a buscarla. Se la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó decir a David: estoy encinta. Entonces David le envió un mensaje a Joab: haz que venga Urías, el hitita. Joab cumplió la orden, y cuando Urías le presentó a David, el rey le preguntó por Joab, por el ejército y por el estado de la guerra. Luego le dijo: ve a descansar a tu casa en compañía de tu esposa. Salió Urías del palacio de David y éste le mandó un regalo. Pero Urías se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey con los demás servidores de su señor, y no se fue a la casa. Le avisaron a David. Urías no fue a su casa. Al día siguiente, David lo convidó a comer con él y lo hizo beber hasta embriagarse. Ya tarde salió Urías y se volvió a quedar a dormir con los servidores de su señor y no fue a su casa. En la mañana siguiente escribió David a Joab una carta y se la envió con Urías. En ella le decía: pon a Urías en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Joab, que estaba sitiando la ciudad, puso a Urías frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados hicieron una salida contra Joab y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urías el hitita. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 50 responderemos: misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Es justa tu sentencia y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en iniquidad
y pecador me concibió mi madre. Todos, misericordia, Señor, hemos pecado. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y se alegren los huesos quebrantados. Aleja de tu vista mis maldades, y olvídate de todos mis pecados. Todos, misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él lo sepa, cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Cuando ya están maduros los granos, el hombre echa la mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos, todos. Hoy viernes, fin de semana, ya apenas de unas pocas horas, y tendremos con nosotros este fin de semana. A ustedes los niños, algunos van a ir a la catequesis, otros a disfrutar, a hacer tarea en la casa con su mamá y con su papá. Así que no se nos pongan vagos. En el día de hoy tenemos unas lecturas hermosísimas, y antes de comenzar la reflexión haremos la oración que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y ustedes se podrán preguntar, ¿pero por qué el hermano no hace el Padre Nuestro de memoria así al frente de la cámara? Se lo debe saber. Sí, es cierto, me lo sé. Pero ustedes se han dado cuenta que muchos de nuestros sacerdotes ya han hecho la misa tantas veces, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que siguen leyendo.
tú te podrás pensar, ¿será que no tienen buena memoria? Realmente el demonio nos distrae a cada segundo. A cada segundo nos puede estar a nosotros metiéndose y hacernos olvidar oraciones importantes. Y para que eso no suceda, pues estoy siguiendo lo que nos enseñan los sacerdotes. Así, de esa manera podemos seguir muchas enseñanzas que ellos nos dan, que son muy hermosas. Yo los voy a invitar porque, mire, el padre Juan Adalberto Abreu nos ha enseñado unas bellezas del libro azul que nosotros tenemos en el cenáculo, y lo pueden ver en el canal, en el lugar donde Cenáculos USA. Realmente vamos aprendiendo también a hacer rosario con los hermanos que hemos hecho esos cenáculos, y así realmente va enriqueciendo su conocimiento, su sabiduría a través de lo que aprendemos de estos nuestros sacerdotes. En el día de hoy estamos en la primera lectura recordándonos de una caída. Pero antes de continuar hablando de la caída, dándote el detalle, el bochinche, cómo fue, mira que hizo esto, una persona que lo tiene todo, cómo va a ser una cosa así, a Dios, etcétera, especialmente a Uría, que si una esposa casada, eso es adulterio. Antes de ir a todo ese mejunje, que realmente es parte de lo que es el pecado, recordemos la promesa de nuestro Dios. Y la promesa de nuestro Dios fue que no iba a quitarle lo que ya había prometido a las generaciones de David, incluyéndolo a él, ¿verdad? Cuando vemos que él comete eso, ya el Señor dijo, pero su castigo lo va a recibir, un castigo grande. Cuando vemos en el Salmo del día de hoy, es como que se nos desgarra el corazón, porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y cuando vemos de la manera en que el Salmo se va desarrollando, vaya y léalo. Realmente, cuando nos dice, es justa tu sentencia y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad y pecador me concibió mi madre. Si nos damos cuenta, mire, ya David ha sido ungido, el elegido del Señor. Cuando usted es ungido, cuando usted es bautizado, ya ese pecado pues prácticamente queda borrado, ¿verdad? Y cómo podemos ver de que lo ungen a él, pero todavía queda algo en él. Y es ese pecado de concupiscencia que nos atrae. Somos más dirigidos hacia el pecado que hacer el bien. Realmente somos más dirigidos, y es por ese pecado original que todos tenemos, mire, como una estampa antes de salir. Por eso es tan importante bautizar a nuestros niños. Por eso vemos que Juan Bautista vino y arrepiéntanse y se bautizan. Por eso el Señor nos bautiza luego con el Espíritu. Ya nosotros no tenemos excusas como las que pudieron haber tenido en el pasado, porque no han sido bautizados con el Espíritu. Por eso cuando nosotros caminamos y estamos hablando malo y estamos haciendo malas acciones, el Espíritu se pone triste. Y entonces
damos paso a la maldad y echamos atrás a Dios. Le damos la espalda a Dios. Y esos son nuestros pecados. Nos da coraje, ira. Empezamos a hablar cosas sin sentido, a calumniar. Todas esas cosas. En el día de hoy, en el Evangelio, el Señor nos habla de la semilla. Nos explica de cómo va su crecimiento. El que la pone no ve cómo realmente crece. Hoy día lo podemos ver porque tenemos programas que enseñan tierra o cámaras y todo. Vemos cómo nace y nosotros hemos visto eso pues por lo avanzado que está la ciencia. Y realmente podemos ver, pero en aquel entonces el Señor podía explicarlo de una manera sencilla. El Señor, acuérdense que está hablando con personas que realmente en su conocimiento no son de estas personas que estudiaron y conocieron la ley. Y vemos que lo habla en parábolas para que aquellos que están ahí no entiendan nada. Imagínense un fariseo estudioso decir, ¿de qué habla este? Mire, yo vengo aquí a conocer realmente la grandeza de, supuestamente dice que él viene enviado de su padre y él me está hablando en parábolas. Por eso Jesús lo explicó en estos días. Aunque escuchen no van a entender. Así por eso él dice al final que en privado les explicaba estas parábolas a sus apóstoles, a sus discípulos, a los primeros que estaban con él. Nos damos cuenta que cada uno de nosotros en este mundo de hoy hemos sido sembrados con esa semillita que es la palabra de Dios. Y entonces le está dando sol, le está dando agua. Está creciendo eso a todos los demás sin que te dé miedo en el trabajo, en el tren, en el bus. Bueno, estamos acá en la ciudad, ¿no? En el supermercado. Estamos hablando de ese reino de Dios que es tan grande que puede cobijarnos a todos debajo de sus ramas. Cuando escuchamos las ramas de ese árbol, estamos hablando de ese árbol que Jesucristo realmente dejó aquí, su iglesia en la figura de Pedro. Por eso cuando ustedes escuchan sectas, una secta de tal lado, de tal otro lado, era parte del árbol y fue cortada, pero ya no le llega la nutrición y por eso se apartó. Y así lo conocemos desde el 1517 para acá. ¿Cómo fue que empezaron a tronchar ese árbol? Como si estuvieran pasando cables y necesitaban troncharlo. Y vemos hoy día tantas diferentes iglesias, llamadas iglesias, inscritas legalmente aquí en Estados Unidos, sobre 30, 40 mil de ellas. Alrededor del mundo, tantas. Cuando comenzó un árbol. Por eso el Señor en estos tiempos nos viene a hablar de la importancia de que es Él el que realmente en cada uno de nosotros va a ir germinando esa semilla. Y va a ser algo que te vas a quedar así como que no me reconozco. Y usted cada día va a ser diferente a la última vez que se acuerda usted de cómo era. Así hizo él con Don Bosco, que hoy recordamos a Don Bosco. Cuando ese cambio en él, que él empezó a trabajar con todos los niños y realmente vio ese
don de Dios en cada uno de esos niños huérfanos, tirados, abandonados. Y Él se ocupó de tantos niños. Qué belleza de nuestros santos en estos tiempos. Así Dios anda buscando ese santo que está en ti. Ese santo que está en mí, que está escondido, que lo tengo escondido, porque me dedico a hacer la iniquidad que hizo David en el día de hoy. Y pongo el pecado primero que a Dios. Pero veamos cómo David se arrepiente y escuchemos el salmo del día de hoy. Y con dolor en el alma pide ese perdón, que se olvide de su maldad, pero que no se olvide de Él. Por eso es cuando veamos esto LGTB y todo lo demás, el Señor no se está olvidando del pecador. Él detesta la acción que cometió ese pecador. Una acción que no es natural. Y hoy día nos meten así por el televisor. Hay que aceptarlos así como son. Y como lo estuve diciendo ayer, empezaron con Arnold Schwarzenegger en una película así, con una barrigota que tuvo un bebé. Y así van día tras día, inyectándonos ese veneno dentro de nosotros. Mientras la semilla, que es la palabra, que es la verdad del Señor, quiere germinar y quiere echarle abono, el otro viene a echarle veneno. Y nosotros permitimos que ese veneno mate esa semilla. Y es hora de que empecemos a echar esta palabra de Dios hacia adelante. De lo poquito que usted aprenda, de lo poquito que usted sepa, realmente dedicarle el tiempo al Señor. Bueno, hermanos, es viernes, examen de conciencia, confesarnos mañana, prepararnos para el día del Señor y recibir al Señor en gracia. Les habló Efraín Rodríguez Ortiz desde Yonkers, New York. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.